Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar en esta ocasión una pequeña estudio, más que nada reflexivo, que podamos nosotros comentar, analizar un poco sobre la intención de nuestro Dios, que tiene propósito en todas las cosas, nuestro Señor. Entonces Él decidió escoger una nación entre todas las naciones de la tierra, que esta nación son los hebreos. Terminó siendo Israel y hasta ahorita sigue siendo Israel. Y de todas las deidades de la antigüedad, del tiempo aquello que Abraham salió de Ur y que anduvo allá por tierra de los caldeos, pero que de ahí salió de esas tierras para dirigirse a la tierra prometida, a Canaán, en toda esa zona donde ahorita habita, donde está el territorio santo de Israel, donde nació nuestro Señor. Cuando Dios se manifiesta desde aquella antigüedad, siempre ha habido en las culturas y en las naciones adoraciones a los astros del cielo, adoraciones a falsos dioses influenciados por espíritus, obviamente que pertenecen a Satanás y Satanás mismo, adorando dioses de todo tipo, animales, imágenes de todo tipo, y haciéndoles sacrificios de sangre a esos dioses, demostrando que son satánicos. Dragones, como en las culturas que todavía prevalecen ahorita, serpientes. Pero la cuestión es que también se manifestó Dios desde el principio con Adán y Eva, y luego con Set, con el tercer hijo de Adán y Eva, que dice que de ahí empezaron a alabar a Dios. Y luego también después obviamente vemos de la descendencia de Set a Enoc, y luego vemos a Noé, y vemos que después el diluvio siguió obviamente con Abraham, y luego ya vemos a Moisés y vemos ya el pueblo de Israel asentado donde está ahorita. Ahora bien, ¿por qué Dios, siendo Él tan bueno y siendo justo, que no hay injusticia en Él, por qué le dio tanta importancia a un pueblo para que nosotros, lo dice el Antiguo Testamento, Él que tenía la intención de que su pueblo le amara tanto a Dios, porque Dios iba a andar entre ellos defendiéndolos, les iba a enseñar su palabra viva, para que ellos fueran un pueblo santo y puro entre todos los pueblos de la tierra, y así fuera deseable y codiciable la sabiduría de Israel, y todas las naciones quisiesen tener el mismo Dios, en la comprensión humana de que todos tienen sus propios dioses y que todos tienen esa tendencia que Dios nos puso espiritual de buscar a quien nos creó, pero en la oscuridad, en la tiniebla y en el pecado buscan cada quien los propios dioses según los espíritus que estén engañando a cada cultura. Entonces, en ese deseo del humano de adorar algo más allá arriba de él, sabe que hay algo más allá que él, buscan dioses falsos. Entonces Dios se manifestó con Israel, la intención es que Dios se quería dar a conocer a través de ese pueblo, que también falló el pueblo de Israel, y por eso fue dispersado por todas las naciones, pero Dios prometió volverlo a reunir, porque esa es una promesa que Dios tiene con una tercera parte de Israel, serán salvos en la segunda venida de Cristo, que será la primera venida de Cristo para ellos, el Mesías que esperan los judíos que no son mesiánicos, o sea, que no son cristianos evangélicos. Ahora bien, ¿por qué Dios quiso que su palabra, como lo dicen todo el Antiguo Testamento, los salmistas, los profetas, todos los que escribieron y hablaron en el Antiguo Testamento que está ahí, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza? ¿Por qué Dios quiso que siempre le dijo a todos, a Moisés y a todos, que escribieran en libros las palabras que Él les estaba inspirando, que Él les estaba dictando? Pues porque iba a ser la Biblia para toda la humanidad de todos los tiempos, y porque es la palabra de Dios que dice la misma Biblia que va a permanecer para siempre, que no se va a mover. De hecho, cuando Cristo llegó a la tierra dijo que Él venía a cumplir la Biblia, que Él no venía a quitar la Biblia, que Él venía a cumplir la Biblia tal y como estaba escrito todo el Antiguo Testamento, y dijo aparte que ninguna coma, ningún punto se iba a quitar de toda la Biblia o de toda la ley del Antiguo Testamento, o sea, toda la palabra moral de Dios del Antiguo Testamento no se iba a quitar, iba a permanecer siempre hasta el fin de los tiempos, o sea, nunca se va a mover la palabra de Dios, permanece para siempre. Muy bien, una palabra que permanece para siempre, una palabra que fue revelada por Dios, como lo dice Deuteronomio 29:29, que las cosas que Dios le reveló a sus santos hombres están escritas, son para nosotros y para nuestros hijos, que andemos conforme a esas palabras.
y que las cosas de misterio le pertenecen a Dios, no son de nosotros, para que no andemos inventando doctrinas nuevas o andemos con fantasías y fábulas de situaciones del cielo y de los ángeles o cosas espirituales que no están escritas, porque se inventan muchas falsas doctrinas por la mente humana que se deja llevar en pasiones desordenadas, aún en la enseñanza. Ahora bien, si Dios, siendo tan justo, o sea, no hay injusticia en Él y lo sabemos, es pura luz, amor, misericordia, Él iba a preocuparse y ocuparse de que se nos quedara la Biblia tal y como Él la diseñó, tal y como Él quería, para que no la adulterara ningún hombre, en el sentido de que quedaran los libros exactamente que Él diseñó. Entonces, por eso Él dijo en Isaías capítulo 2, versículo 3, que solamente de Sión, del monte de Sión, que viene siendo una figura espiritual en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que el monte de Sión donde se ha acercado la iglesia de Cristo viene siendo la Jerusalén, la celestial, donde hay millones de ángeles cuidando esa iglesia espiritual de Dios en la tierra, que viene siendo la familia de Dios estando en Jesucristo, en ese espíritu de Jesucristo que formamos parte con Él, y ya somos parte de Dios. Dios nos comparte de su naturaleza divino en Cristo, su Espíritu Santo lo pone en nosotros por su amor, para llevarnos a toda verdad y para vencer todo pecado en la carne y vivir como hijos de luz, hijos santos. Entonces, Dios se mortificó y se preocupó para que nos llegara bien entonces la Biblia. Los hombres han tenido debates, han tenido sus propias ideas, se basan en cuestiones históricas, pero dejan a un lado las revelaciones divinas, que es lo más importante. De nada a mí me sirve saber la historia de toda la historia, con punto y con coma, si yo no tengo un encuentro personal con Dios, quien es el único que me puede revelar la verdad de Dios, que se llama Jesucristo. Si yo no tengo a Dios en mi vida, yo no voy a conocer la verdad, aunque conozca muchas verdades bíblicas. Es decir, si yo entro a alguna doctrina cristiana y es diferente a otra doctrina cristiana y es diferente a otra doctrina cristiana, y se están discutiendo doctrinas de salvación importantes, de gracia, de dogmas, de fe, de sacramentos y todo, entonces hay un problema muy enorme. Entonces Dios no nos iba a dejar a tela de dudas a los que iban a ser llamados en Cristo, que tuviéramos esas dudas. Entonces Él iba a decirnos cuál era la Biblia, cuáles eran los libros de la Biblia y cuáles son los que el Espíritu acomodaría en nuestro espíritu. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que podemos discernir en el Espíritu Santo, las cosas que provienen de Dios y las cosas que no provienen de Dios aún, y que nos digan que son bíblicas o que son interpretadas por doctrinas cristianas, pero que están en un error. Ahora bien, Dios dispuso que se escribiera el Antiguo Testamento, y hay doctrinas ahorita que defienden mucho la historia que le llaman de los patriarcas, de los primeros padres de la iglesia. A los primeros padres contemporáneos de los apóstoles le llaman padres apostólicos, pero padres de la iglesia le llaman a todos los que escribieron conforme a la fe los primeros 8 siglos, el cristianismo los primeros 8 siglos le llaman padres de la iglesia. Entonces les creen muchos escritos de ellos históricos, y eso es un grave error y es un grave peligro para las almas humanas. Les voy a explicar por qué. Dios dijo que su palabra es la única que tiene eficacia para salvar, es la única que tiene eficacia para sanar, es la única que tiene eficacia para cambiar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar y nuestra manera de conocer la verdad de Dios, y que su palabra es eficaz para hacernos arrepentir y para caminar ya con Él sin estar interponiendo nosotros ninguna excusa, sin reservas. Entonces Dios dejó su palabra clara. Cuando los apóstoles hablan en el Nuevo Testamento y dice el apóstol Pablo que toda la revelación Él la recibió de Dios, no por hombres, que Él no conocía a los primeros apóstoles, es decir, a los que caminaron con Cristo en la tierra, no los conocía Pablo, como Pedro, Juan, Jacobo y todos ellos. Entonces dice él, yo no conocía a ellos, pero yo recibí toda la revelación que te dan todas mis epístolas, la recibí directamente de Dios espiritualmente, me estuvo hablando directamente Dios. Como le habló a Moisés, así estuvo escribiendo las cartas Pablo, que Dios decidió que esas cartas nos quedaran en el Nuevo Testamento. Yo quiero hacer un paréntesis. Ahorita lo que menos importa es quiénes son los encargados de armar el canon bíblico del Nuevo Testamento, que fue hasta el siglo IV.
Pero sabemos bien que en el primer siglo gozaron muchas iglesias de estas cartas apostólicas de Pedro, Juan y de Pablo y de Judas y de Santiago, porque eran leídas en las mismas congregaciones. Ellos hacían que se hicieran copias y se estuvieran mandando. Lo dice mismo Pablo, que la que se leyera en la Odisea se llevara a Tesalónica y así viceversa. O sea que en todas las de Asia Menor se estuvieran repartiendo cartas, se leían y que se mandaran a otro lado. Regularmente mandaban que esas cartas se estuvieran copiando, por eso, y que también se mantuvieran las originales para que vieran que fue escrita a veces por el mismo apóstol o por un escriba del apóstol, cuando él mismo lo especifica en las salutaciones finales. Muy bien. Pero algo que nos debe de llamar mucho la atención es que Dios con el Antiguo Testamento lo usó solamente para regir la moral correcta del ser humano. Tanto es así que los apóstoles hablaban que la Escritura era suficiente en 2 de Timoteo 3:16 para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, para salvar, porque empieza abriendo este texto a Timoteo Pablo diciéndole, tú sabes que la Escritura es la única que te puede salvar en la fe de Jesucristo. No le está diciendo en la fe de Moisés, le está diciendo en la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de la fe de Jesucristo, habla de la obra de Jesucristo, habla de la moral que debe llegar el ser humano estando en Jesucristo. Entonces, cuando le habla esto Pablo a Timoteo, le está dejando claro que el Antiguo Testamento es único. Ahora bien, aquí entra otro debate. ¿Cuáles son todos los libros que sí son del Antiguo Testamento? Muy bien. Cristo menciona los salmos, Cristo menciona la ley, que es de Moisés, y Cristo menciona los salmos, la ley y los profetas. O sea, sabemos que los profetas son judíos, sabemos que todos los escritores de la Biblia son judíos, y sabemos que Dios en Isaías 2:3 dijo que nada más de Sión saldría su palabra y de Jerusalén saldría su palabra. Separó en dos partes, dando a entender los profetas del Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, y los apóstoles del Nuevo Testamento, donde los apóstoles nos darían las nuevas revelaciones de las jerarquías en la iglesia y del mover del Espíritu Santo en la iglesia y del crecimiento que Dios da en la iglesia conforme ya la gracia de Cristo y ya la intervención del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de cada creyente, y cómo vamos creciendo para salvación y cómo vamos dando ese crecimiento que Dios nos da. Muy bien. Pero el Antiguo Testamento era la base de la predicación, como también lo es ahorita, sin dejar el Nuevo, que es indispensable, porque entendemos el mover de Dios usando toda su Biblia para darnos entendimiento y crecimiento y transformación de carácter. Ahora bien, es claro que el ser humano no debía de basarse más que en judíos, porque Dios decía que los judíos eran los únicos que venía la salvación, y Dios dijo, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17 que solamente Dios cuidara a los apóstoles de Él y a los que creyeran por las palabras de Él. De aquí es donde entra la tradición oral. Pero era la tradición oral conforme el Antiguo Testamento y era la tradición oral conforme las nuevas cartas apostólicas de los que escogió precisamente Dios para dejar estas cartas en nuestra herencia. Nada se quedó fuera y nada se quedó pendiente. Todo lo que Dios quiso está comprendido en esos 66 libros. Y hay muchas direcciones de por qué son 66 y señales que Dios nos deja en la misma Biblia. El número 66 significa el Hijo del Hombre en figura. El 6 es figura del hombre porque el sexto día fue formado el hombre por Dios. El 66 es el Hijo del Hombre, que viene siendo la naturaleza divina y la naturaleza humana juntas, es decir, Dios encarnado. Es el 66, Jesucristo, y es el 66, por eso dejó a Isaías como el profeta mesiánico del Antiguo Testamento. En los versos de Isaías viene muy claramente la persona de Jesucristo en muchos pasajes, donde nos revela el sacrificio de Cristo en la cruz, donde nos revela el nacimiento de Cristo de una virgen en Belén, nos revela todas las cosas ese profeta, dándonos a entender Dios que Él es el profeta en representación y en figura de Cristo mesiánico. Por eso son los 66 libros de Isaías que representan el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, el 6:6. Y por eso vemos que la Biblia son 66 libros, siguiendo representando el Verbo encarnado, el Verbo ya escrito,
que viene siendo nuestro Señor Jesús, la letra, el verbo, puesto ya en los 66 libros. Y por eso también entendemos que en figura el 3:6, Dios dice que es el hijo de Satanás, el anticristo, que es el hijo de perdición que pronto se va a manifestar. 6, 6, 6 y 3 seises. Por eso los deuterocanónicos quitó Dios con judíos mismos, porque nada más los judíos deciden qué se queda y qué se quita, qué se queda y qué se quita. Y las doctrinas que vienen en los deuterocanónicos, muchos de ellos van en contra de las doctrinas de los apóstoles, de las doctrinas de la ley de Moisés. Muchas doctrinas de los deuterocanónicos permiten pedirle intercesión a los muertos. Esas doctrinas permiten adorar a los muertos, permiten interceder por muertos que murieron en pecados pagando indulgencias, permiten errores que no permiten los apóstoles en toda su doctrina, los 66 libros, los libros verdaderos, profetas de Dios que se manifiestan verdaderos como Moisés, y no poner esculturas ni imágenes de ningún tipo, ni aun de Dios. Entonces, estas deuterocanónicos, segundo canon, los quitaron los judíos en Yavnia en el año 90 del primer siglo, precisamente como señal y figura diciendo Dios: yo dije que mis judíos pondrían orden, yo dije que mis judíos la escribirían, y yo dije que mis judíos la van a guardar. Es por eso que todavía en Isaías 2:6 y en un verso de Miqueas, dice la Biblia que en el tiempo del fin las naciones se van a reunir en el milenio con Cristo para adorar a Cristo, y que de Sión y de Jerusalén seguirá saliendo la palabra de Dios. No va a salir de Roma, va a salir de Jerusalén. Es decir, Dios desde que empezó la obra hasta que termine y en el milenio seguirá siendo Jerusalén su centro de todo, su especial tierra santa. Será siendo Jerusalén y los judíos los que guardan la ley, los que guardan la verdad, porque así lo diseñó Dios y así lo dictó Dios y así lo profetizó Dios. Es decir, en Roma, gentiles como los padres apostólicos, los escritos de todos los padres apostólicos del siglo I y siglo II, eso no nos deben de interesar a los cristianos, no nos debe de interesar a los creyentes, porque pueden escribir cosas de ellos que no tienen nada que ver con las doctrinas apostólicas. Y si tienen mucho que ver, qué bueno, gloria a Dios, pero yo no me voy a basar en sus escritos para seguir al Espíritu Santo y la verdad de Cristo. Yo me voy a basar en el Espíritu Santo que me enseñe los 66 libros. Nada más Él puede, porque nada más es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo en la tierra. Dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar otro Padre para que no estén huérfanos. Ese Padre se llama Espíritu Santo, ese Papa se llama Espíritu Santo, ese vicario se llama Espíritu Santo, ese pontífice se llama Espíritu Santo, porque yo soy espiritual y toda mi palabra es espiritual, y ese Espíritu Santo les va a enseñar y los va a guiar a toda verdad. Todo lo que oye del Padre y de mí se los va a enseñar Él. Él les va a enseñar a glorificar al Padre y a mí. Nada más les va a enseñar. Si hay un Espíritu Santo que les enseña, padres de iglesia, otras cosas, si hay un Espíritu Santo que les enseña a glorificar a otros seres que se aparezcan del cielo, por eso Pablo les advirtió que no le hicieran caso a las apariciones, porque van a cambiar el Evangelio y se van a perder. Entonces, no, nada más mi Espíritu Santo va a hablar de mí y de mi papá, de mí y de mi papá. Cualquier otro espíritu va a hablar de otras apariciones y de santos muertos. Tengan cuidado. Pero como la gente no entiende lo espiritual, porque a veces no hemos nacido del Espíritu de Dios, hemos nacido de las religiones, hemos nacido de las doctrinas cristianas de religión, hemos nacido de sacramentos y de dogmas de fe de siglos, pero no hemos tenido un encuentro espiritual con el verdadero Espíritu Santo, que cuando lo tenemos nos maravillamos, nos volvemos locos, solo hablamos de Cristo, solo vivimos para Cristo, solo queremos vivir para Él, y entonces solo diestra y siniestra hablamos de su palabra, decimos que es viva y eficaz, que ya está actuando en nosotros, antes no actuaba aún y que creíamos en Él, que ya quitó la maledicencia en nuestra boca, los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, ver pornografía, que ya quitó todas las cosas que nos tenían antes atados en una área, en otra y en otra, porque todos estábamos atados en diferentes áreas, no en las mismas todos de pecado, pero que Él lo quitó.
Y entonces ya libres pudimos con su espíritu entender su verdad, su doctrina sana, y nos está dando crecimiento él mismo en esa verdad. Entonces Dios iba a cuidar celosamente que solo de judíos fuera la verdad, y no de padres de Roma como Clemente el Romano, que fue el tercer papa supuestamente, que son padres de la iglesia, que escribió carta a Corintios. Todas esas cartas de ellos, como Irineo, como y además padres de otros siglos como San Agustín, todos esos padres de la iglesia no importan para nada para que yo afirme mi fe. Lo que yo escriban o lo que hicieron, si yo lo quiero leer, pues será para conocimiento histórico, pero no conocimiento de fe. Es para conocimiento histórico, qué andaban haciendo en los primeros siglos la iglesia de Cristo. ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué no andaban haciendo? ¿Cómo se andaban peleando? ¿Cómo se andaban matando? ¿Cómo los andaban persiguiendo? ¿Cómo andaban entre ellos blasfemando? ¿Cómo andaban entre ellos cambiando doctrinas bien perdidos? ¿O cómo andaban ellos afirmándose y cuidando la doctrina original apostólica de los primeros apóstoles? Entonces, para eso serviría yo leer la historia o escritos de ellos, para ver lo malo y lo bueno, como Dios nos dejó la Biblia que escudriñáramos. Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a partir del verso 16 en adelante, que escudriñemos todo, pero que retengamos lo que es de él, lo bueno, lo que hay que hacer, y que quitemos lo malo, que es todos sus hombres que se equivocaron como David, como Salomón, para no hacer los mismos errores. Que quitemos lo malo para nuestra vida no hacerlo. Nos dejó ejemplo, como lo dice Pablo. Nos ha escrito todo el Antiguo Testamento Dios en historias, en realidad, para que veamos lo que sufrieron el pueblo, para que nosotros no tengamos que sufrirlo, que aprendamos del error de ellos para no hacer el error. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5 que tenemos que escudriñar todo y quitar lo malo y quedarnos con lo bueno. Entonces, igual leemos que hicieron ellos los primeros padres de la iglesia, pues vemos que hicieron bueno y malo, pero lo bueno tiene que ser conforme a la fe de Jesucristo, conforme a los profetas del Antiguo Testamento y conforme a los apóstoles del Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron muy claros en decir que el Evangelio era según revelado Dios a Pablo, y lo testifica Pedro, que a Pablo le dio todas esas cartas para revelación de la iglesia. Y también nos dice Pedro que la verdad presente, que es el Evangelio anunciado por ellos nada más, es la única verdad que quedaría. Dios se encargó en el siglo IV que nada más esa verdad quedara. Así sea quien haya escogido los libros, yo no voy a poner atención en quién la escogió, yo voy a poner atención en qué Dios dejó escogido para que yo siga su verdad y para vivir en santidad. A mí nada me sirve defender a la gente o defender a los primeros si eso me tiene cautivo en el pecado. Entonces yo voy a defender la fe de Jesucristo en mi vida, la gracia de Jesucristo en mi vida, la verdad de Jesucristo en mi vida, estando en paz con Dios, obviamente, o sea, obedeciéndole y siguiéndolo sin reservas, ayudado por la gracia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Si yo no puedo avanzar en santidad, si yo no puedo crecer en la verdad y en la justicia de Dios en todas las áreas morales del ser humano, es porque estoy en una doctrina equivocada, o puedo estar en la correcta, pero no me interesa seguir a Cristo. Y tanto una y otra me voy a ir al infierno al morir. Porque no llevo santidad, solo con santidad podremos entrar al cielo, porque no hay lugares intermedios entre la muerte y el juicio. ¿Es la muerte y el infierno y el juicio, o es la muerte y el paraíso y el juicio? En ambos casos son juicios los que están en Cristo en un tribunal, pero en todos los casos es un juicio final hasta el terminado ya el milenio de Cristo en el gran trono blanco. Automáticamente se van al infierno los que van para el infierno. Y Dios hablará con ellos en el gran trono blanco para enviarlos al lago de fuego. Ahora bien, es tan importante que nosotros le demos relevancia que Dios escogió judíos para salvación y que nada más a los judíos les asignó esta tarea, y que todavía en el tiempo del fin, en el milenio de Cristo, nada más de Jerusalén seguirá saliendo el mismo evangelio de Cristo. Entonces, tener nuestra fe en falsas doctrinas y seguir situaciones que no nos santifican, lo demuestra nuestra propia vida y familia destruida, creyendo y teniendo fe en cosas que no provienen de la sana doctrina. Entonces, lo relevante y lo importante aquí es que tú y yo entendamos que si no viene de los judíos, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Jacobo, de Marcos, de Lucas, de Mateo, de los que Dios decidió en su soberanía y poder dejar esos escritos independientemente de quién los haya dejado, es decir, la Iglesia Católica en el siglo IV
Ellos establecen el canon bíblico del Nuevo Testamento. Excelente. Gloria a Dios por esos hombres. Bendito Dios que usó esos hombres para bendecirnos. Y hasta ahí. Pero lo que ellos hagan a mí no me va a salvar. Es decir, en su vida moral, lo que toda la descendencia de la Iglesia Católica haga, eso no me va a salvar. Lo que ellos crean, eso no me va a salvar. Las doctrinas nuevas de los nuevos vicarios y los nuevos dogmas de los nuevos concilios, eso no me va a salvar. A mí me va a salvar lo que el Espíritu Santo me enseñe, lo que el Espíritu Santo me muestre en mi espíritu, y que Él me va a decir qué es bien y qué es mal, qué es de Él y qué no es de Él. Eso es lo que me va a salvar. Y por fruto yo debo estar glorificando solo al Padre y al Hijo, nada más, a ningún aparecido. Ese es el fruto que daré, no solamente en que lo adoro solo a Él, sino que disfruto de su compañía. Y para saber que no es un espíritu de error que me hace sentir bonito estando en doctrinas equivocadas, es que mi vida está creciendo y creciendo en santidad y santidad. Dejo de robar, de mentir, de avariciar, de envidiar. Todos esos problemas morales se van de mi vida, de pelear. Y entonces yo estoy viendo no solamente en doctrina, sino en mi vida moral, cómo la vida de Cristo se está siendo formada como un hijo verdadero de Dios. Y no estar con esperanzas falsas. Y no es que peleemos, es que tenemos que buscar a Dios, porque la verdad solo proviene de los judíos y no de nuevos padres de la iglesia. Dios les bendiga. Hasta la próxima.